Leamos Romanos 3:12. Romanos 3:12. Abran su Biblia, por favor, y busquen y leamos juntos esta porción de la Escritura. Romanos 3:12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la segunda parte del versículo: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones que se titula Las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. El 31 de octubre de 1517, es decir, que el próximo 31 de octubre se van a cumplir 505 años, porque en esa fecha, ese 31 de octubre de 1517, un hombre llamado Martín Lutero colocó en las puertas de la Universidad de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis, por medio de las cuales cuestionaba las prácticas de la Iglesia de Roma. Ahora, cuando pensamos en 95 tesis, que no vaya a pensar, oigan, si hacer una tesis cuesta un montonal, ¿verdad? No, 95 tesis realmente eran frases en donde se abordaban diferentes temas. Y a partir de ellas, Martín Lutero cuestionaba las prácticas de la Iglesia de Roma. Ahora bien, hay que decir que la iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia primitiva que vemos en el Nuevo Testamento, ya para el siglo número 2, era una iglesia que ya había tenido o que se había corrompido de alguna manera. A principios del siglo IV, principalmente, en esa época, la iglesia se fue corrompiendo y fue de mal en peor. Así que para los tiempos de Martín Lutero, 1500, principios de 1500, había un gran clamor en buena parte de Europa por una reforma de la iglesia, la cual, como dije, se había corrompido. Ahora bien, a partir de la reforma del siglo XVI, surge, ojo, con el redescubrimiento de las Escrituras, surge lo que actualmente conocemos como las doctrinas de la gracia. También se le conoce como el calvinismo, porque fue Juan Calvino quien fue articulando esas doctrinas, pero me parece mucho más apropiado que las llamemos las doctrinas de la gracia, para que de ese modo, desde el momento en el que empezamos a abordarlas, logremos ver que el énfasis recae en la gracia de Dios. Por eso se llama las doctrinas de la gracia, porque se enfatiza la gracia de Dios. Ahora bien, a manera también de introducción, no solo de la prédica de hoy, sino de la serie, hay que tomar en cuenta que estas doctrinas poseen algunos aspectos que rebasan nuestra lógica, que de primera instancia desafían nuestro razonamiento. De hecho, hay quienes, y estaría parafraseando a Tim Keller, leí anoche, dice Tim Keller que nuestra cultura es alérgica a la verdad y fanática de las experiencias emocionales. Así que para algunos cristianos, hablo de los cristianos, la palabra doctrina lo suena como algo amenazante. Había unos cristianos hace años, recuerdo, me comentaban algunos hermanos que algunos hermanos
que estaban en contra de las doctrinas. Hablo de las doctrinas bíblicas, que la palabra doctrina significa enseñanza, dice que como estaban en contra de las doctrinas, oraban en el culto y decían: y no queremos doctrina, Señor. Ignorantes, ¿verdad? Si uno no quiere doctrina, te quedas sin la palabra de Dios, Si uno no quiere doctrina, entonces uno está cerrando la Biblia y le está diciéndole a Dios: no me importa lo que tú dices. Y decían: y no queremos doctrina. Claro, se necesita ser muy ignorante, ¿verdad?, para pensar de ese modo. ¿Estamos de acuerdo? Se necesita ser muy ignorante para pensar de ese modo. Ahora bien, podemos decir que algunos aspectos de esas doctrinas pueden resultar difíciles de comprender en primera instancia para algunas personas. Sin embargo, cuando uno se va adentrando en el estudio de estas doctrinas, cabos que van quedando sueltos empiezan a ser unidos. Ahora, déjeme advertir acerca de algo, de un riesgo que en lo personal yo lo llamo de la manera siguiente: el riesgo de la generalización del modo particular de pensar. El riesgo de la generalización del modo particular de pensar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo creo que todos deben pensar de acuerdo a mi particular modo de pensar, cuando yo creo que mi razonamiento es el filtro para todo lo que deba decirse o hacerse, y peor aún, cuando yo creo, y porque nos puede ocurrir consciente o inconscientemente, cuando los seres humanos creemos que Dios debe ajustar su manera de ser y de actuar, su carácter y sus obras, a nuestro modo de pensar. Digo, y lo repito, podemos caer de manera inconsciente. Si no mal recuerdo, ahorita viene a mi memoria, si no mal recuerdo, hubo un hombre llamado Marción a principios de la historia de la iglesia. Marción empezó a hacer lo siguiente: él empezó a revisar la Biblia. Y fíjese más o menos lo que Marción hacía, ¿verdad? Vamos a suponer que esta es la Biblia. Él encontraba y decía: esto que la Biblia dice me parece que es indigno de Dios. Entonces hacía esto y lo tiraba a la basura. Luego decía: esto que dice aquí de Dios me parece indigno, eso no es apropiado. Y hacía esto. Y así se fue quedando con algunas partes de la Biblia. Lo voy a guardar porque este es un bosquejo, no porque me guste acumular basura, pero este es un sermón y yo voy guardando mis sermones, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Con el riesgo, ojo, con el riesgo, el peligro de la generalización del modo de pensar. El punto es que ese modo de pensar a veces se lo queremos aplicar a Dios, ¿sí me explico? Como Marción. Cuando uno se encuentra en la Biblia con algo y dice: no, esto me parece que no es correcto acerca de Dios, y entonces, si bien no lo retiramos de la Biblia como Marción lo hizo, pero lo vamos retirando de nuestro sistema de creencias, lo expulsamos de nuestro sistema de fe. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Las enseñanzas bíblicas van mucho más allá de nuestro limitado modo de pensar. Quiero que piensen esto. Las enseñanzas de la Biblia van mucho más allá de nuestro modo limitado de pensar. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que hay cosas que Dios ya reveló y tenemos que procurar entenderlas. Hay cosas que Dios no ha revelado y esas, bueno, no perdemos el tiempo intentando entenderlas, ¿verdad? Así que recientemente hubo un predicador por cierto de renombre a nivel nacional y quizá más allá, y se atrevió a decir que Cristo iba a venir me parece que el año pasado, ¿no?
Yo vi en las redes sociales y vi que él se disculpó, y yo puse ahí: se necesita ser muy ignorante para afirmar algo así, cuando claramente la Biblia dice que del día y la hora nadie sabe. Entonces, cuando usted escucha a ese predicador, mándelo a la bote de reciclaje, ya me estoy explicando. Porque no vale la pena escuchar a alguien así, por favor. Por cierto, tenga cuidado, porque hay muchas predicaciones en internet, ¿no? Tengan cuidado a quien escuchan, por favor. Pues bien, la primera doctrina de las doctrinas de la gracia, que son 5 básicamente, se le conoce como la depravación total del ser humano. La depravación total del ser humano. Y quiero mostrarles en qué consiste tal depravación en el ser humano. Cuando hablamos de depravación, pues estamos hablando de corrupción. La corrupción total del ser humano. La perversión total del ser humano. Pero para poder entender la depravación total del ser humano, es necesario que hablemos del estado original del ser humano. ¿Cómo creó Dios al ser humano? Vea conmigo Génesis 1, 26 y 27. Repito, Génesis 1, 26 y 27, por favor. Léalo conmigo, porque por ahí vamos con eso estamos entrando de lleno ya a la prédica de hoy. Génesis 1, 26 y 27. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Concretamente, leamos el versículo 27 para optimizar el tiempo. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por cierto, solamente hay 2 géneros, ¿no? De acuerdo a la Biblia: varón y hembra. Si alguien dice que habiendo nacido varón se siente mujer, eso se llama perversión. O alguien que habiendo nacido mujer dice que se siente hombre, esa es parte de la corrupción. Es la corrupción total del ser humano, la depravación total del ser humano. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Cuando la Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la idea es una sola. Hay que decir que no se refiere a una imagen física, ¿ok? No se refiere a una imagen física. Dios no está sujeto a un cuerpo como lo estamos nosotros. Nosotros estamos sujetos a un cuerpo, pero Dios es espíritu. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, la imagen de Dios en nosotros es una imagen de tipo moral y espiritual. Explico de la manera siguiente. La Biblia dice que Dios es sabio y Dios le dio al ser humano la capacidad de desarrollar la sabiduría. La Biblia dice que Dios es santo y Dios le dio al ser humano la capacidad de ser santo. La Biblia afirma que Dios es justo y Dios le dio al ser humano la capacidad de practicar la justicia. Dios es verdad. Dios le dio al ser humano la capacidad de practicar la verdad. En eso consiste la imagen de Dios en nosotros. No es física, sino moral y espiritual. Otro aspecto importante es que el ser humano fue creado, ojo con este dato, porque después del primer pecado esto va a cambiar radicalmente y quiero que lo tenga presente. El ser humano fue creado con la libertad de elegir el bien o el mal. ¿Ok? Después de la caída, el ser humano pierde la capacidad de elegir, no solamente de elegir el bien, sino de elegir el mal. Es decir, el ser humano ya no puede, dicho de otro modo, no puede rechazar el mal. A eso me refiero, mejor dicho. Así que con la libertad de elegir, esa libertad de elegir se pierde con el pecado. El ser humano ya no puede buscar a Dios.
Y el pecado viene a ser parte de la persona ya. Ahí viene la corrupción total del ser humano. El ser humano en su estado original era capaz de relacionarse con Dios de manera plena. Pero aquí viene otro dato importante también, aunque todo lo es. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, a ver, ¿por qué si yo no cometí pecado, qué culpa tengo yo que Adán haya cometido un pecado? ¿No? O aún un poquito más atrás. ¿Qué culpa tenemos de que Eva haya comido el fruto prohibido? Que por cierto no fue la manzana, ¿verdad? Como dato, ¿no? Porque todavía en algunas iglesias de repente algún cristiano dice, ¿verdad? ¿Por qué Adán o por qué Eva se comió la manzana cuando Dios no se lo permitió o se lo prohibió? La Biblia solo habla del fruto prohibido, ¿verdad? No habla de qué tipo de fruto era. Ahora bien, entonces, quizá usted se ha preguntado, a ver, si yo qué culpa tengo. Hay que decir lo siguiente: Dios constituyó a Adán y a Eva, ojo, como raíz y representantes de la raza humana. Quiere decir que lo que ellos decidieran, como decidieron más tarde, habría de afectar para bien o para mal la vida de los seres humanos. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ya sé que el hubiera no existe, como luego decimos, ¿verdad? Pero suponiendo que él no hubiera pecado o no hubieran pecado, nosotros no seríamos pecadores. ¿Me explico? No seríamos pecadores. Pero como Dios los constituyó como representantes de la humanidad, en ellos recayó la responsabilidad del futuro de la humanidad. Claro, si alguien se enoja con Adán o Eva, pues pierde su tiempo, porque no sirve de mucho, ¿verdad? No tiene ningún caso. Porque a veces uno puede pensar, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Quizá el que esté trabajando en el campo, ¿verdad? Bajo el sudor, bajo el calor del sol, ¿verdad? Pueda llegar a decir todo por culpa de Adán, ¿no? Ahora, no significa que fue por causa del pecado que Dios estableció el trabajo, no. El trabajo ya era un mandato que había que realizar. El problema es que a partir del primer pecado, el trabajo se hizo mucho más pesado, ya me estoy explicando. La tierra ya no produce como producía antes de la caída, por eso es que el ser humano batalla, ¿no? Así que el ser humano fue creado a imagen de Dios, por lo tanto fue creado en un estado de perfección, pero con la capacidad de elegir lo bueno o elegir lo malo. Dios, que es un ser libre, creó a Adán y a Eva como seres libres. Dios pudo haber programado a Adán y a Eva para que obedecieran en automático, pero eso no es lo que Dios hace, no es lo que Dios hizo, de hecho. Ahora bien, aquí hay otro tema que hay que abordar necesariamente, el tema del pecado. Y déjeme abordar el tema del pecado desde dos ángulos que se complementan. Primero, entender qué es el pecado. La palabra pecado, dicha de manera simple, significa rebelarse contra Dios. ¿Ok? La palabra pecado es transgredir el mandato que Dios nos ha dado. Eso significa la palabra pecado. Pero hay otro concepto que debemos de tener en cuenta, que se le conoce como el pecado original. ¿Cuántos han oído el término pecado original? Alcen la mano los que han oído el término pecado original. Ok, no muchos, ¿verdad? Bien, ¿qué es el pecado original? Podríamos pensar, y hay la idea equivocada, de que el pecado original se refiere al primer pecado que Adán y Eva cometieron. Como que de entrada se antoja fácil pensar eso, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, es lógico, fue el primer pecado que se cometió. En realidad, el pecado original, y les voy a leer una pequeña definición que da Juan Calvino acerca de qué es el pecado original. Dice Juan Calvino
que el pecado original es la corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma. Lo digo de nuevo. Es la corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza. Fíjese bien, es la corrupción y la perversión que heredamos en nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma. ¿Qué significa eso? Cuando dice que esa corrupción se difundió en todas las partes del alma, se refiere a todas las partes del ser de la persona. En otras palabras, el pecado ha contaminado la totalidad del ser humano. No hay ni siquiera una parte pequeña que no haya sido contaminada por el pecado. Imagínese que usted pone agua en este recipiente. El agua en el recipiente representa la totalidad del ser humano. Y usted coloca una cucharada de veneno en ese recipiente con agua. La pregunta sería, ¿cuánto de esa agua ya quedó envenenada? Toda, ¿verdad? Lo mismo pasó con el ser humano. Lo mismo ocurrió con el ser humano. Eso es lo que se llama, por eso se le llama la depravación total del ser humano. Todas las partes del ser humano, su razonamiento, sus emociones, su voluntad, todo su ser quedó absolutamente contaminado. Así que el concepto de pecado original describe la condición caída. Más que un pecado, más que el primer pecado, la depravación total o el pecado original, entonces, describe la condición de cada uno de nosotros. Debido a esa condición, el ser humano no puede ya permanecer delante de Dios, excepto por medio de Cristo. Y esa condición, ojo, esa condición, ese pecado original que, como dije, es la condición caída del ser humano, es la fuente de los demás pecados, o de los pecados que Pablo llama en Gálatas las obras de la carne. Cuando Pablo habla y dice, porque manifiestas son las obras de la carne: mentira, adulterio, fornicación, envidia, hechicería, idolatría, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo que esos son los pecados en concreto que emergen de la condición natural. Y cuando hablamos de la condición natural del ser humano, no hablamos de la condición original del ser humano, porque a partir de la entrada del pecado en la vida de la persona, la naturaleza del ser humano cambia radicalmente. Así que el pecado no nos desvía un poco, el pecado no nos aparta un poco de Dios. El pecado no nos afecta un poco, el pecado afecta la totalidad de la persona. Ese es el pecado original. Nuestra condición de personas caídas. Ustedes y yo, cuando no conocíamos a Cristo, éramos personas caídas. Aun cuando conocemos a Cristo, esa condición no se erradica al 100 de nosotros. Por eso batallamos con el pecado. Hay el malentendido de alguna manera. Hay personas que piensan que ser cristiano es que entregas tu vida a Cristo y que prácticamente tu vida cambia radicalmente en el sentido de que ya no cometes algún pecado. No, no es eso. De hecho, cuando somos cristianos, en nosotros convergen las dos naturalezas. Ahora Dios puso su espíritu en nosotros, pero la corrupción de la carne, aunque está amortiguada por el poder de Dios, no está eliminada al 100%. Y mientras vivimos batallaremos con eso. Por eso Pablo más adelante en Romanos dice, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y la pregunta es,
Además de Pablo, ¿a quién más le pasa eso? Bueno, corrijo la pregunta. Además de Pablo y a un servidor, ¿a quién más le pasa eso? A todos, ¿verdad? A todos. Entonces, por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, todos se han pervertido. Y en el 3:12, lo retomamos por favor, el 3:12, lo voy a releer. 3:12, vean cómo dice Pablo, Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y añade, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ni la persona más piadosa que usted conozca está exenta de pecado. ¿Por qué? Porque esa es la condición del ser humano. Y hay más pasajes que nos hablan precisamente de eso. Pero por cuestión de tiempo veremos algunos otros pasajes el miércoles, que extendemos el sermón hasta el miércoles, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos del pecado original en nosotros? Es importante que lo tengamos a la vista. ¿Cuáles son los efectos que describen la condición pecaminosa del ser humano? ¿Qué pasó cuando el ser humano cayó en pecado? Déjeme mencionar algunas de esas cosas a manera de resumen, porque estas que voy a mencionar, ahí se resume prácticamente la condición general del ser humano. Como ya vimos, el ser humano quedó incapacitado para hacer el bien a partir de la entrada del pecado al mundo. Pero en Juan 8:34 Cristo dice, el que comete o el que hace pecado, dice Jesús, esclavo es del pecado. Así que quedamos incapacitados para hacer lo bueno. Segundo, fuimos hechos esclavos del pecado. La pregunta es, ¿un esclavo tenía algún derecho? No, los esclavos no tenían derecho. No podían decidir sobre su persona, no podían decidir sobre su tiempo, no podían decidir de lo que hacían. ¿Saben quién decidía lo que ellos hacían? Su dueño. Y la Biblia dice que nosotros al cometer pecado fuimos hechos esclavos del pecado. Usted y yo, cuando no conocíamos a Cristo, entonces fuimos hechos esclavos del pecado. Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Para eso, vea conmigo Génesis capítulo 6, rápidamente Génesis capítulo 6, versículo número 5, porque a partir de ahí, Génesis 6:5, entendemos entonces una condición que afecta a todos los seres humanos. Génesis capítulo 6, versículo 5, léanlo conmigo, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo. Ojo, ¿hacia dónde se ha inclinado el corazón? Ahora, noten que el texto no dice que nuestro corazón está inclinado hacia el bien y hacia el mal. No dice eso el versículo, ¿verdad? Y no es casualidad que no lo diga. Dice el versículo que el corazón del ser humano es de continuo solamente hacia el mal. Solamente hacia el mal. Esa es la condición del ser humano. Estamos inclinados al pecado. La palabra dice también que el ser humano quedó ciego y no puede ver la verdad del Evangelio. En otras palabras, y vea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor, Efesios 2, 1. Ayuden a las visitas, por favor, o a los hermanos que aún todavía no manejan tan rápido, ¿verdad?, la Biblia. Ayúdenos, por favor. Anita, si ayudas a mi hermano Luciano, por favor. Es importante esto, ¿verdad? Porque a veces los predicadores damos por hecho
¿verdad? De que todos conocemos, manejamos la Biblia igual, ¿no? Con la rapidez, y de repente vamos a un versículo y vamos a otro, y el que viene llegando dice, ay, ¿de qué me están hablando? Ya estoy un poquito mareado, ¿no? Quiero que vea, porque quise dejar esta última definición de la condición del ser humano, que aquí se resume todo. Lo anterior que dije, aquí se resume. Dice capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra condición antes de que conociéramos a Dios? Estábamos muertos. Estábamos muertos. La pregunta es, ¿los muertos qué pueden hacer? Nada, ¿verdad? El ser humano está muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. Usted luciendo bello, atractivo, hermoso, sonriente, pero sin Cristo estaba muerto. Sin Cristo estábamos muertos. ¿Ven la condición del ser humano? Así que el ser humano fue corrompido por el pecado en su totalidad. Se le corrompieron sus pensamientos, sus emociones, todo su ser. Durante los primeros siglos había quienes decían, sobre todo los filósofos, y esta idea la compraron algunos teólogos de los primeros 2 siglos de la iglesia. Algunos decían que el pecado ciertamente era grave, pero que no había afectado tanto al ser humano, y fíjense que decían ellos que los filósofos de esa época decían que había 2 partes del ser humano: el razonamiento y lo que ellos llamaban la sensualidad, es decir, la parte emocional, esa parte le llamaban la parte de la sensualidad. Y decían ellos, la parte de la sensualidad quedó corrompida, pero el razonamiento no se corrompió. Y entonces decían ellos, con un poco de educación del razonamiento se rescata la parte de la sensualidad. Pero eso no es verdad. No es verdad. Cuando nosotros hablamos del pecado, estamos diciendo que el pecado afectó a todo el mundo. Por eso la educación académica, y no digo que la educación académica sea mal, o esté mal, que no sea buena. Por eso la educación académica no arregla los problemas del pecado. ¿Se dan cuenta de eso? La educación académica no resuelve el problema del pecado. La educación académica nos capacita para un mejor trabajo y para no tener que ganar el salario mínimo. Pero la educación académica no puede hacer mucho. Y está bien, chicos, hay que seguir estudiando, que nadie vaya a decir, el pastor dijo que eso no sirve, mamá, yo no quiero ir a la escuela. Flojo, sinvergüenza, no, síguele estudiando. No, digo que la educación académica no resuelve el problema del pecado. El dinero tampoco resuelve el problema del pecado. Acabamos de ver en las redes sociales de un hombre que, ¿verdad?, le quisieron cerrar su negocio en la Ciudad de México. No sé si vieron eso, ¿verdad? Un hombre que se cree que es como de clase media alta, ¿verdad? Y agarró al enviado del gobierno, lo tomó por el cuello y le puso un cuchillo aquí. Por eso a veces pensamos y decimos, ¿y eso qué fue a la universidad? No, eso no resuelve el problema del pecado. O sea, el que no fue a la universidad no es más pecador que el que sí fue a la universidad. ¿Me estoy explicando? Para ir concluyendo, alguien podría decir, oiga, pastor, ¿y estos 30 minutos que lleva hablando, tendrá alguna buena noticia con todo esto? Porque todo parece mala noticia, mis hermanos. Es que el pecado es una mala noticia, verdaderamente. Hay esperanza, mis hermanos. Y una buena noticia es esta.
hay esperanza para nosotros en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Cuando vea a una persona en la calle que está hundida en el pecado, en lugar de condenarla, juzgarla y descalificarla, piense, esa persona tiene esperanza en Jesucristo, como nosotros también la tuvimos y la tenemos en Cristo. Quiero que vea Romanos capítulo 5. Pablo expone de manera magistral Romanos capítulo 5, versículos 17 al 21. Quiero que vean cómo Pablo va exponiendo, quiero que vean la naturaleza de cada versículo, ¿verdad? Gracias, hermanos, por ayudar a las visitas. Y quiero pedirles que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Saben que una de las cosas que a mí me ayudó a permanecer en la iglesia cuando llegué yo al templo por primera vez es que las personas se me acercaban para ayudarme a leer la Biblia. A mí me costó mucho incorporarme a la iglesia por distintas causas, pero algo que me ayudó, y eso no se me olvida, y no les voy a decir a qué edad llegué a la iglesia porque luego inician los malos pensamientos. Pues, ¿qué edad tiene el pastor, verdad? Pero eso me ayudó mucho, hermanos. Así que yo les quiero pedir que lo hagamos continuamente. Si usted ve una visita cerca, aproxímese y ayúdele a encontrar lo que la porción bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 17, dice la palabra así, léanlo conmigo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vean que Pablo dice, ok, debido a uno, todos fuimos pecadores. Pero Pablo luego dice, pero en Jesucristo, eso me encanta, porque es esperanzador. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio habla lo bueno de Dios, aunque también habla lo malo del ser humano. El evangelio no solamente habla lo malo del ser humano, sino que no es evangelio completo si no habla de lo bueno de Dios. Sigue diciendo en el versículo 18. Así que, léanlo conmigo, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Se da cuenta cómo Pablo lo presenta, verdad? Dice Pablo, ok, en Adán todos pecamos, pero en Cristo hay esperanza. En Adán fuimos condenados, pero en Cristo somos liberados. Y la misma idea la sigue diciendo en el versículo 19, léalo también. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo les decía hace un rato que uno podría estar pensando, ¿que acaso Dios no es injusto, que me hace responsable a mí por el pecado de Adán y de Eva? Dice Pablo, ciertamente por el pecado de uno todos fuimos condenados. Y eso en la teología se le llama la imputación del pecado o la adjudicación del pecado. Pero Pablo dice, del mismo modo, la justicia que Cristo ganó cuando murió en la cruz del Calvario, ¿qué cree? Usted y yo no la ganamos, la ganó Él. ¿Pero qué cree que hizo el Padre? El Padre dice, la justicia que mi hijo ganó, yo la tomo y te la adjudico a ti. Y ahora que tú estás en Cristo, ya tú eres perdonado. ¡Wow, Dios, qué maravilla! ¿Qué hicimos para que Dios nos salvara? Nada. Pero eso la Biblia habla de los justos, y el justo no es el que no comete pecado. El justo en Cristo o el justo en la Biblia es aquel al que Dios ya ha perdonado. Dice Pablo, seguimos en el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya hablaremos de este tema en otro momento más ampliamente. Concluyo con el 21 cuando dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
hay esperanza para los pecadores. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay esperanza para nosotros. Somos pecadores, mis hermanos. Hay esperanza para nuestros familiares que no conocen a Cristo. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. La misericordia y la gracia no son lo mismo. La misericordia consiste en que Dios, debiendo habernos castigado por nuestro pecado, omitió ese castigo que nosotros merecíamos. Eso se llama misericordia. Dios omite el castigo. Y la gracia significa que Dios, sin que deba bendecirnos, decidió bendecirnos solo por su propia decisión. Eso es la gracia. Y un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios es el padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo, cuando su hijo regresó, usó de misericordia y de gracia. Cuando Jesús, dice Tim Keller, cuando Jesús estaba relatando la parábola del hijo pródigo, dice Tim Keller que los judíos que escuchaban a Jesús relatar la parábola esperaban que cuando el hijo regresaba a casa y cuando el padre fue a correrlo, es decir, corrió para recibirlo, quiero decir, dice Tim Keller que los judíos y principalmente los fariseos esperaban que ese papá agarrara un pedazo de madera y moliera al hijo pródigo a garrotazos. Pero no, corrió, lo abrazó, lo besó. Eso es misericordia. Debiendo haberlo castigado, no lo castigó. Pero eso no fue todo. El hombre hizo una fiesta. Lo vistió, ¿se acuerdan ustedes? Le puso buena ropa, le puso un anillo de bienvenida, con lo cual le regresaba todos sus derechos de hijo de familia. Le puso calzado y mandó a hacer una fiesta. Eso es gracia. Eso es gracia. El pecado, amados hermanos, nos condujo a la depravación total, ciertamente. Somos pecadores. Pero hay esperanza en Cristo. Para que usted y yo podamos derrotar al pecado, necesitamos estar en Cristo. No podemos luchar contra el pecado por nuestra propia cuenta. Dicho de otro modo, el pecado ya fue vencido por Cristo. Ahora, para que nosotros gocemos de esa victoria sobre el pecado, tenemos que estar unidos a Cristo. Usted debe de estar unido a Jesucristo, porque Cristo es la única solución al pecado. No hay otra solución para el pecado. Si está luchando contra cualquier pecado, necesita usted a Cristo, recuérdelo. Necesito a Cristo para derrotar al pecado. Oremos. Padre celestial, te damos gracias porque en Cristo hay esperanza. Ciertamente el pecado no solo es mala noticia, el pecado es una tragedia, Señor, aunque muchas veces ni siquiera lo podemos dimensionar medianamente. Pero tú has derrotado al pecado en Jesucristo. Y nos ofreces esperanza, amado Dios. Nos ofreces esperanza. Señor, ayúdanos para acercarnos a ti y depender de ti para poder vencer al pecado. Porque no podemos hacer absolutamente nada por nuestra propia cuenta. Muchas gracias por todo. Gracias por Cristo. Gracias por el sacrificio de Jesús. Ayúdanos a creer en Él todo el tiempo. Oro a ti en el nombre de Jesús. Amén.